Bueno, muy buenos días. Entonces, siendo las 7 de la mañana, damos por inicio entonces a la charla de hoy. Ustedes ya me conocen. Hoy vamos a hablar entonces de isquemia aguda de la extremidad. Recordamos entonces que la isquemia aguda de la extremidad se va a definir como una disminución súbita en la perfusión de la extremidad que produce signos y síntomas isquémicos, bien sea de nuevo o un empeoramiento de los signos y síntomas previos que ya traía el paciente, y eso va finalmente a amenazar la viabilidad de la extremidad si no se resuelve la oclusión, y no solamente la viabilidad de la extremidad, sino también la vida del paciente. Es importante que tengamos en cuenta que la prevalencia sí ha disminuido a través de los años, pero que las tasas de mortalidad y sobrevida libre de amputación continúan elevadas de forma similar. La definición, pues digamos que está muy clara y realmente pues es uniforme a través de los diferentes escenarios, y es que se ha definido como la aparición de signos y síntomas isquémicos de la extremidad en menos de 2 semanas, o que persiste en menos de 2 semanas. Y esto no es algo pues arbitrario, sino que esto realmente viene de este estudio, que es el estudio STYLE, en donde realmente se demostró que los pacientes con síntomas entre los 0 y los 14 días que fueron tratados con trombolisis mejoraron tanto la sobrevida libre de amputación como la estancia hospitalaria. Y a partir de los 14 días, lo que se demostró fue que la trombolisis perdía efectividad y se asociaba a más efectos adversos en este escenario puntual, por lo que se define entonces como menor a 2 semanas, precisamente en el contexto del tratamiento. Entonces, en cuanto a la epidemiología, miremos cómo la incidencia ha disminuido a través del tiempo, pero miremos cómo las tasas de amputación se han mantenido relativamente estables, al igual que las tasas de mortalidad, pero lo que sí hemos visto ha sido un cambio en las tendencias quirúrgicas, en donde vemos más intervenciones endovasculares. Recordemos entonces que la isquemia aguda de la extremidad se presenta alrededor de los 60 a los 80 años, con una media de 76 años, y que estos pacientes, el 74%, ya van a tener un lecho vascular sintomático previo a este evento, en donde el más importante va a ser entonces la enfermedad arterial periférica en el 42% de los casos. El 98% de ellos va a tener algún factor de riesgos, del cual el más importante es haber fumado en algún momento de la vida, y miren cómo la diabetes mellitus es muy baja en comparación con los pacientes que tienen crónica, precisamente porque la diabetes no se ha visto como un factor de riesgo tan importante para isquemia aguda de extremidad. Los pacientes del 75% de los casos están tomando algún medicamento, entre los más importantes antihipertensivos y antiplaquetarios, y es importante que aquí miremos cómo los pacientes que tienen isquemia aguda de extremidad realmente no tenemos diferencia para la incidencia en cuanto a sexo. Hombres y mujeres se presentan con la misma incidencia, y lo mismo diabéticos y no diabéticos, pero sí podemos observar cómo los pacientes que fueron fumadores se presentan con mucha más frecuencia con un RRD2, y los pacientes hipertensos con más frecuencia con un RRD2, siendo que la diabetes mellitus realmente no tiene una P estadísticamente significativa. Algo muy importante es tener en cuenta que los pacientes con isquemia aguda de la extremidad van a tener efectos negativos, como va a ser muerte, amputación hasta en el 18% de los casos, estancia en UCI, cirugía en el 73% de los casos, y esto no va a terminar ahí, sino que también al alta. Es importante que el 15% de esos pacientes van a morir, o pues no van a irse a la casa porque se van a complicar. Y no solamente eso, sino que luego, cuando se van para la casa de resuelto este episodio, pues esos pacientes pueden presentarse el 12% con MACE, 12% con muerte, 24% con isquemia aguda recurrente, 27% con amputación, 50% con rehospitalización y 63% con necesidad de una nueva revascularización periférica. Y no solamente eso, sino que también miren ustedes cómo el estado de estos pacientes en puntajes de discapacidad empeora a los 6 meses, es decir, estos pacientes están mucho más discapacitados luego del evento. En cuanto a las etiologías, pues esto va a ser muy diferente dependiendo de la serie de casos que revisemos. Aquí en esta tenemos entonces más presencia de componente embólico, 46%, luego trombosis in situ, luego multifactorial y luego estenocluido, a diferencia de, por ejemplo, la crónica, que en la crónica miren ustedes cómo es más importante la trombosis in situ aterosclerótica que el componente embólico. Pero esto cambia entre las diferentes series de casos. Miren acá que es más importante la trombosis nativa, y esto también lo demuestra el estudio TOPAZ, que fue un estudio entre revascularización abierta y endovascular, en donde la trombosis in situ es hasta el 85% de los casos, y los casos embólicos son del 15%, siendo lo más frecuente aquí en embolización la fibrilación auricular con un 66%.
Pero si nos vamos para otros registros, como por ejemplo los de Boraparax, pues aquí lo que vamos a tener es que vamos a tener trombosis de los conductos, obviamente mucho más importantes que las trombosis nativas, precisamente porque tenemos una población que ya tenía previamente una isquemia crónica que amenazaba la extremidad y probablemente ya estaban muy revascularizados. Entonces, como entenderán, las etiologías se dividen de forma importante, perdón, en dos grandes categorías que son las trombóticas y las embólicas. Las trombóticas entonces pueden ser de arteria nativa, aquí la más común va a ser entonces una trombosis de una arteria previamente estenótica por rotura de la placa arterial, esto ya lo hemos discutido pues en múltiples ocasiones. También podemos tener una trombosis de un aneurisma arterial, en este caso el más importante es el popliteo, recordemos que un aneurisma popliteo se va a definir como más de 15 milímetros de diámetro, teniendo en cuenta que su diámetro normal es de 10 milímetros, y la presentación va a ser en hombres generalmente entre la sexta y la séptima década de vida relacionado con aterosclerosis, y si no tiene aterosclerosis se debería pensar en alguna colagenopatía como por ejemplo Marfan, que ya le hablamos esta semana. Podemos ver entonces pues podemos ver y palpar una masa en la fosa poplitea que inicialmente va a ser pulsátil, pero cuando está trombosada pues obviamente no va a ser pulsátil, y esto representa el 3.5% de todas las agudas y el 70% de todos los aneurismas periféricos, y es muy importante que se puede correlacionar con daño contralateral en el 50% de los casos y aneurisma de aorta abdominal también hasta el 50% de los casos de forma concomitante. Importante que la mitad de sus aneurismas de la poplita se presentan con isquemia aguda de extremidad, entonces siempre es muy importante tenerla presente, pero lo malo es que incluso con revascularización, entre el 8 y el 18% de estos pacientes van a requerir amputación. También está la disección arterial, entre sus causas está la aterosclerosis, trauma contuso, cateterización arterial, entre otros. Aquí la mayoría de las disecciones ocurren a nivel de la renal y la mesentérica, y si se relaciona con una isquemia aguda de la extremidad, se da cuando hay compromiso a nivel aortoiliaco y o femoral, pero en estos casos digamos que no es tan frecuente como si lo es a nivel de la renal y la mesentérica, y esto se presenta principalmente cuando el lumen falso, que tiene mucha presión, va a comprimir al verdadero y se disminuye entonces el aporte. Otras causas trombóticas van a ser los estados de bajo flujo, como por ejemplo la falla cardíaca o el choque de cualquier causa, en la cual lo que vamos a tener es una disminución de la perfusión, y esto va a ser mucho más evidente en pacientes que ya tienen previamente una enfermedad arterial periférica. Y también están los estados de hipercoagulabilidad sistémicos que me pueden generar estas trombosis. Por ejemplo, acá entonces tenemos las malignidades sólidas, generalmente avanzadas en estadios metastásicos, síndrome antifosfolípidos, síndromes de hiperviscosidad, aquí generalmente con gamapatías monoclonales como mieloma o macroglobulinemia, pero también se podrían presentar pues en estados muy inflamatorios como por ejemplo el lupus o esclerosis sistémica, aunque de forma más rara, hemoglobinuria paroxística nocturna, siempre y cuando pues relacionemos con LDHs aumentadas, citopenias, aunque este no es el principal hecho de presentación de la hemoglobinuria, pero también podría presentarse, neoplasias mieloproliferativas con alteraciones en el hemograma de la serie mieloide, tampoco es el sitio más usual, pero puede también pasar. Y los libros siguen poniendo entonces trombofilias heredadas, pero aquí les dejo entonces este dato en el cual realmente la asociación entre esas trombofilias heredadas y la enfermedad arterial periférica y cualquier enfermedad arterial en general es una asociación que no es importante, porque miren estos porcentajes que son casi similares en el paciente con mutación y sin mutación. En cuanto a las vasculitis, recordemos que la forma aguda no es la principal presentación en estos casos. Si vamos a tener una afectación de las extremidades, generalmente las vasculitis se asocian con presentaciones de isquemia crónica que amenaza la extremidad, y se han reportado principalmente casos en arteritis de células gigantes y en poliarteritis nodosa, y generalmente se asocian con elevación de reactantes de fascia aguda, engrosamiento de las paredes arteriales que van a tener estenosis lineares, difusas y extensas. Pero es muy importante que nosotros sepamos